Odio tener que matarte. Pareces un tipo decente. Odio morir. Paga de nuevo. La princesa prometida no fue solo un cuento de hadas, fue una rebelión disfrazada. Contada con esgrima, pantanos de fuego y roedores de tamaño descomunal, todo envuelto en una historia que ningún estudio quería. Pero detrás de la fantasía había caos puro. El autor casi tira la toalla. Un simple rumor de casting casi destroza a Wallace Shawn. Y en una escena de captura brutal, el actor protagonista quedó knockout, completamente inconsciente. Estos son 20 datos rarísimos y alucinantes sobre la princesa prometida. ¿Y escondido entre tanto espadazo y aventura? Un beso, tan delicado. El director los obligó a rodarlo más de 30 veces, hasta que se sintió como si durara una eternidad. Número 1. Debería haber sido algo evidente, algo que no requiriera ni pensarlo. William Goldman ya tenía 2 Oscars en su vitrina. Su novela La princesa prometida era un libro querido por todos, mágico, con una fuerza cinematográfica brutal, y, sin embargo, nadie lo quería tocar. Un estudio tras otro lo rechazó. Demasiado extraño, demasiado metanarrativo, demasiado complicado de comercializar. Goldman estaba destrozado. El proyecto se quedó años olvidado en un cajón, sin que nadie lo tocara, hasta que un día entró en escena Rob Reiner. Acababa de triunfar con This is Spinal Tap cuando Reiner leyó el libro y lo describió como una de las historias más grandes jamás contadas. No quería adaptarlo a su manera, quería protegerlo, custodiarlo. Se reunió con Goldman y le juró que mantendría intacto el tono, los saltos entre el pasado y el presente, ese ritmo especial de cuento de hadas con un guiño irónico que ningún otro director había logrado entender. Goldman le entregó los derechos y de repente el libro de cuentos volvió a abrirse. Esta vez no con un beso de amor verdadero, sino con una batalla encarnizada para convertirlo en realidad. ¿Que no se cayó del acantilado? ¡Inconcebible! Sigues usando esa palabra. No creo que signifique lo que tú crees que significa. Número 2. Incluso después de que el proyecto recibió luz verde, la batalla no había terminado. Los ejecutivos no estaban contentos con la estructura. No entendían los saltos entre la fantasía y el niño enfermo en la cama. Demasiado confuso, decían, demasiado extraño. Querían una sola línea temporal, un solo mundo, sin abuelo, sin libro. William Goldman explotó. Amenazó con abandonar el proyecto y dijo que, si tocaban la historia Marco, podían hacer la película sin él. Rob Reiner lo respaldó con fuerza. Y el marco se mantuvo. El abuelo, el niño, la lectura, el corazón latiendo de la historia, todo quedó intacto gracias a un guionista que se negó a permitir que la aplanaran. Porque La princesa prometida no trataba solo de duelos de espadas, sino de cómo las historias siguen vivas de generación en generación. Número 2. Incluso después de que el proyecto recibió luz verde, la batalla no había terminado. Los ejecutivos no estaban contentos con la estructura. No entendían los saltos entre la fantasía y el niño enfermo en la cama. Demasiado confuso, decían, demasiado extraño. Querían una sola línea temporal, un solo mundo, sin abuelo, sin libro. William Goldman explotó. Amenazó con abandonar el proyecto y dijo que, si tocaban la historia Marco, podían hacer la película sin él. Rob Reiner lo respaldó con fuerza. Y el marco se mantuvo. El abuelo, el niño, la lectura, el corazón latiendo de la historia, todo quedó intacto gracias a un guionista que se negó a permitir que la aplanaran. Porque La princesa prometida no trataba solo de duelos de espadas, sino de cómo las historias siguen vivas de generación en generación. 3. No podían encontrar a su Wesley. Buscaron durante meses. Entre fotos de casting, audiciones, casi lo logran una y otra vez. El papel requería carisma, sentido del timing y algo más antiguo que sus propios años. Entonces entró Cary Elwes. Británico, juguetón, un poco demasiado guapo para su propio bien. No hizo una audición. No necesitaba hacerlo. Una sola conversación con Rob Reiner y Goldman y lo supieron. En el momento en que salió de la habitación, Reiner se volvió hacia el equipo. Es él, dijo. Ese es nuestro chico de granja. Nuestro pirata, nuestro héroe. Y así, de repente, Wesley tuvo rostro. Número 5.
Billy Crystal entró como un rayo. Interpretó a Miracle Max solo durante un día, pero improvisó como si estuviera en un escenario de Las Vegas. Y Mandy Patinkin, estoico, entrenado, siempre bajo control, no pudo aguantarse la risa. En una de las tomas apretó tanto para no reírse que se desgarró un músculo, se magulló una costilla y apenas podía respirar. Más tarde dijo que fue la única lesión que sufrió durante toda la película. No por la esgrima, no por las acrobacias, sino por la comedia de Billy Crystal. Le dolía reírse, pero no podía parar. Número 6. Ocurrió durante la captura de Wesley, en el preciso momento en que el conde Rugen lo deja inconsciente. Rápido, brutal, un único golpe seco en la cabeza, seco y certero. Los ensayos habían sido impecables. La coreografía estaba cerrada y perfecta. Pero Cary Elwes tuvo una propuesta. «Pégame de verdad», dijo. «Solo una vez. Quedará mucho más creíble». Christopher Guest aceptó. La empuñadura de la espada impactó de lleno y Elwes cayó como un saco de piedras. Despertó tirado en el suelo del plató, sin recordar la caída, sin recordar el corte. ¿Y la toma que consiguieron? Esa no era pelea escénica. Era Wesley siendo noqueado de verdad. ¿La usaron? Por supuesto que la usaron. Y esa expresión aturdida en su cara no es interpretación. Es lo que pasa cuando los cuentos de hadas se vuelven un poquito demasiado reales. 7. El papel de Buttercup lo era todo. Tenía que sentirse como un cuento de hadas, pero con un dolor real detrás de los ojos, fuerza envuelta en suavidad. Así que las convocatorias de casting empezaron a sucederse, y los nombres eran grandes. Uma Thurman hizo la prueba, Courtney Cox, Meg Ryan, todas jóvenes, talentosas y en pleno ascenso. Aportaban belleza, aportaban encanto, pero algo no terminaba de cuajar. Todavía no. Rob Reiner siguió buscando. Y entonces entró Robin Wright. No era famosa, no era escandalosa. Apenas habló por encima de un susurro en su audición. Pero había algo en su tristeza, algo que no parecía forzado, algo profundamente honesto. Reiner dijo después que en el preciso segundo en que leyó las líneas, lo supieron. Ella no interpretaba a Buttercup, ella era Buttercup. Y eso fue lo que hizo funcionar el cuento de hadas. No solo las peleas de espada o la fantasía, sino que, en el corazón de todo, se pudiera creer en una joven mujer. No porque fuera deslumbrante o llamativa, sino que, en un mundo de gigantes, espadas y milagros, ella hacía que el amor verdadero se sintiera real. Amor verdadero que se siente real. Número 8. Miracle Max no estaba destinado a ser tan gracioso. Billy Crystal llegó al set con todo el maquillaje protésico puesto y nunca repitió la misma frase 2 veces. Improvisaba, divagaba, soltaba pullas a todo el que estuviera a tiro y funcionaba demasiado bien. El director Rob Reiner empezó a reírse tan fuerte durante las tomas que arruinaba el sonido. Tuvieron que sacarlo de la habitación, sentarlo detrás de un monitor y amortiguar el audio para que no se le oyera. Crystal seguía dale que te pego, hasta que Mandy Patinkin se magulló una costilla de tanto contener la risa. E incluso entonces no pararon, porque lo que Crystal les estaba dando no era solo comedia, era caos, del tipo perfecto. ¡Mentiroso! ¡Vuelve, bruja! ¡Yo no soy una esposa! Número 9. Era brillante, icónico, inconcebible. Pero Wallace Shawn no creía que perteneciera allí. Cuando llegó al set como Vicini, ya estaba en pánico. Había oído rumores, susurros, de que Danny DeVito había sido la primera opción del estudio. Y Shawn no podía quitarse de la cabeza el miedo de que solo fuera un sustituto temporal. Cada frase que decía la ponía en duda. Cada chiste que soltaba asumía que lo cortarían en la edición. La presión se volvió tan intensa que sufrió un ataque de pánico en pleno rodaje. Más tarde admitió que estaba convencido, día tras día, de que lo iban a despedir y reemplazar en el acto. Se sentía demasiado nervioso, demasiado raro, no adecuado para el papel. Pero lo que nadie le dijo fue que precisamente su voz, su ritmo, su propia rareza, era lo que hacía a Vicini absolutamente inolvidable. ¿Y la ironía? El hombre que creía que lo reemplazarían se convirtió en el actor del que los fans citan más líneas que a cualquier otro en toda la película. No puedo competir contigo físicamente, y tú no eras rival para mi cerebro. ¿Tan listo te crees?
¿Has oído hablar alguna vez de Platón, Aristóteles, Sócrates? Número 10. No era solo esgrima, era coreografía, diálogo, actuación, sentido del tiempo, precisión absoluta. Y todo tenía que ser real. Cary Elwes y Mandy Patinkin entrenaron durante meses con dos de los mejores maestros de espada del mundo. Cada estocada, cada voltereta, cada floritura, ensayada hasta que parecía effortless, hasta que parecía fácil. Rodaron el duelo en tomas largas e ininterrumpidas, sin especialistas, sin trucos. Eran ellos mismos, corriendo escaleras arriba, saltando desde plataformas, intercambiando frases y espadazos como si fuera una obra de teatro escrita en acero. El combate a espadas se convirtió en legendario, no solo por su velocidad o su estilo, sino porque se sentía honesto, como dos hombres con historia y un propósito, no simples héroes de acción posando para la cámara. Es uno de los duelos más icónicos de la historia del cine, y los actores se ganaron cada segundo de él, corte a corte, tajazo a tajazo. 11. Roedores gigantes. Fuego en el pantano. Niebla deslizándose entre los árboles. Pero dentro de ese decorado del pantano de fuego era una auténtica miseria. Las máquinas de niebla expulsaban vapor sin parar, los árboles falsos atrapaban el calor como un horno, y los trajes de las ROUC, las ratas de tamaño inusual, que llevaban puestos los especialistas de riesgo, eran hornos literales. Durante las tomas, el reparto apenas podía respirar. Cary Elwes estuvo a punto de desmayarse por un golpe de calor, y el tipo dentro del traje de rata tenía que tumbarse en el suelo entre cada escena solo para enfriarse lo suficiente y no desplomarse. La magia que vemos en pantalla tuvo un precio, porque en ese pantano los cuentos de hadas ardían de verdad. 12. Era la escena final, aquella hacia la que toda la historia había estado construyendo. Wesley y Buttercup, reunidos, redimidos, vivos. Y Rob Reiner tenía una sola exigencia. Quiero el beso perfecto. No bueno, no dulce, perfecto. Así que lo rodaron. Una docena de veces. Y Reiner seguía sin estar satisfecho. El sol se desplazaba, el equipo se inquietaba. ¿Cary y Robin? Ya empezaban a sospechar que el amor verdadero traía consigo labios resecos y agrietados. Tras incontables abrazos apasionados, aquello tenía probablemente más de prueba de resistencia que de romanticismo. Pero Reiner no cedía. Porque esto no era solo un final, era el beso. El beso que hacía que todo el desamor, todas las luchas a espada, toda la fantasía, hubiera valido la pena. Por fin lo lograron en la toma 30. Y cuando lo consiguieron no fue estruendoso ni espectacular, sino que cayó como una canción de cuna. Un instante tan delicado, tan ganado a pulso, que cerró el cuento de hadas no con trompetas, sino con un para siempre. 13. Parecía invencible. 2,24 metros. Más de 230 kilos, un gigante literal, construido como una leyenda. Por eso, cuando Fezzik levantaba a la gente con un solo brazo, el público lo creía. Pero aquí está la verdad. André el gigante ya no podía levantar nada pesado, ya no. Años de lucha libre le habían destrozado la columna. Cuando llegó al rodaje, su espalda apenas se mantenía en pie. No podía cargar a Robin Wright. Ni siquiera podía alzar a Cary Elwes. Por cada levantamiento que parecía sin esfuerzo en pantalla, había cables ocultos, grúas, dobles de riesgo o simplemente ángulos ingeniosos. El equipo técnico se adaptaba a él. El reparto lo protegía. Porque Fezzik no era fuerte por su tamaño. Era fuerte porque aguantaba, incluso cuando dolía. Y para André, eso era lo más heroico de todo. Número 14. Para Mandy Patinkin, la venganza de Íñigo Montoya no fue solo un arco narrativo, fue una oportunidad de decir algo que nunca pudo decir en la vida real. Patinkin perdió a su padre, Lester, por cáncer cuando solo tenía 18 años. El dolor nunca lo abandonó por completo. El duelo permaneció cerca, silencioso, sin resolver. Así que cuando le dieron el papel de Íñigo, un espadachín que había pasado toda su vida preparándose para vengar el asesinato de su padre, aquello se sintió profundamente personal. Durante el rodaje, vertió ese dolor en cada momento, especialmente en uno. Lo repitió una y otra vez en el duelo final, no solo como personaje, sino con un propósito.
Cada repetición llevaba consigo pena, furia y amor. Patinkin confesó más tarde que, en esos instantes, imaginaba al villano como la propia muerte, y que al derrotarlo, aunque solo fuera en la ficción, podía traer paz a la memoria de su padre. No fue solo actuar, fue un cierre, tallado con una espada. Ofréceme todo lo que pida, lo que quieras. No fue solo actuar, fue un cierre, tallado con una espada. 15. Cuando The Princess Bride se estrenó en los cines en 1987, fue un fracaso total, apenas causó impacto. A los críticos les gustó, pero el público no apareció. El estudio no tenía ni idea de cómo venderla. ¿Era un cuento de hadas? ¿Una sátira? ¿Una historia de amor? ¿Una película para niños? Desapareció de las salas en cuestión de semanas. Pero entonces llegó el boom del VHS. El boca a boca empezó a correr. Las familias se la pasaban de mano en mano. Los niños se aprendieron los diálogos de memoria. En las residencias universitarias se convirtió en la favorita de las sesiones de medianoche. De repente, una película que la industria había dado por muerta se transformó en algo completamente distinto. Amada. No ganó el fin de semana, ganó las décadas. Porque The Princess Bride no estaba hecha para la gloria rápida de taquilla. Estaba hecha para durar. Una frase citada. Una cinta rebobinada a la vez. Número 16. En 2020, el mundo pulsó el botón de pausa. Pero en medio de los confinamientos, el miedo y la incertidumbre, el reparto de La Princesa Prometida volvió a reunirse. No para un estudio, no para un remake, sino para recaudar dinero para ayuda contra el COVID-19. Robin Wright, Cary Elwes, Mandy Patinkin e incluso el director Rob Reiner, todos grabaron escenas desde sus casas, leyendo el guión en voz alta. Fue torpe, granulado, divertido y de alguna manera tan mágico como siempre. Porque en un año en que el mundo necesitaba esperanza, ellos recordaron a todos cómo se ve realmente el amor verdadero. Número 17. Fred Savage no fue descubierto en una oficina de casting, estaba simplemente comiendo pizza. Rob Reiner entró, lo vio al otro lado del local y algo hizo clic. No hubo cinta de audición, no hubo agente proponiendo el papel, solo una corazonada silenciosa. Reiner dijo después que Fred tenía una presencia natural ante la cámara, sin siquiera intentarlo. Unos días más tarde, le ofreció el papel. Así fue como Savage se convirtió en el nieto, el niño que sostiene toda la historia. No estaba pulido, no estaba ensayado, pero era real. Y cuando dice, tal vez podrías venir mañana y leérmelo otra vez, no suena a actuación, suena a un niño que de verdad no quiere que la historia termine. Esa es la magia que Reiner vio. Todo a partir de un momento casual, en una pizzería. Número 18. Cada año, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos selecciona películas para preservarlas para siempre, no solo por su fama, sino por su significado. En 2016, The Princess Bride entró en esa lista. No por su recaudación en taquilla, no por su reparto, sino por lo que llegó a ser. Un artefacto cultural, un puente entre generaciones, un cuento de hadas que, de alguna manera, nunca envejeció. En un país lleno de cosas rápidas y historias olvidables, esta se quedó grabada, y ahora está sellada en la historia, junto a Casablanca, El Mago de Oz y Star Wars, como si quisiera decir, sí, esta sí importa. Número 19. Él fue el corazón de la película. Más grande que la vida misma, gentil, gracioso, inolvidable. Pero André el Gigante nunca vio La Princesa Prometida en la gran pantalla. Para cuando la película se estrenó, la salud de André ya había empeorado mucho. El dolor de espalda le hacía difícil permanecer sentado durante largos periodos, y viajar no era una opción. Rob Reiner se ofreció a llevarle una copia privada él mismo. André sonrió y rechazó la oferta. Dijo que no necesitaba verla, que ya la había vivido. Amaba al reparto, amaba su papel y por encima de todo, amaba haber formado parte de algo mágico. Algo que le mostró al mundo que no era solo una leyenda de la lucha libre, sino también un contador de historias. Hoy, los fans siguen citando a Fezzik, los niños siguen enamorándose de su sonrisa. Y André sigue siendo lo más grande que ha aparecido nunca en una pantalla. 20. Algunas películas se desvanecen. Esta no. Los fans la citan, se la tatúan, nombran a sus hijos en honor a ella. Hay bodas temáticas de La Princesa Prometida.
Pasteles personalizados, duelos con espadas, lecturas de votos, vestidos de gala completa, sacerdotes recitando sus frases. No es solo nostalgia, es un ritual, una forma de transmitir algo sagrado de un corazón a otro, como el abuelo en la película, entregándole el libro a su nieto. Porque la historia nunca termina de verdad, solo encuentra nuevos lectores. Dato curioso. Solo lo dijo unas pocas veces. Estoy seguro de que lo entenderás. Puede que esa haya sido la primera vez en mi vida que un hombre se ha atrevido a insultarme. No será la última. Dato curioso. Solo lo dijo unas pocas veces. Sería absolutamente, totalmente, y en todos los demás sentidos, inconcebible. Pero, de alguna manera, se quedó grabado. Wallace Shawn no creía que fuera a importar. No era el protagonista. No era el galán romántico. Era el personaje secundario que hablaba rápido, condenado a perder una batalla de ingenio. Y, sin embargo, décadas después, está en tazas, camisetas, matrículas de coche e incluso bodys de bebé. Desconocidos le gritan la frase en los supermercados. Los hijos de sus amigos la repiten antes siquiera de haber visto la película. Cian bromeó una vez, diciendo que esa frase les sobreviviría. Y quizá lo haga, porque esa es la magia de una línea que encaja demasiado bien, que suena demasiado rara y que se niega a morir. No fue escrita para hacerse famosa, simplemente era. Y eso es precisamente lo que la hace icónica. La princesa prometida no persiguió modas, no jugó según las reglas. Y al principio, el mundo no sabía qué hacer con ella. Pero el amor la encontró. Ahora vive en bodas, en cuentos antes de dormir y en citas susurradas que pasan de generación en generación. No porque intentara ser perfecta, sino porque significaba algo. Para los soñadores, para los luchadores, para cualquiera que alguna vez haya escuchado las palabras, como desees. Si esta historia también te robó el corazón, cuéntanos cuál es tu momento favorito. Deja un comentario, comparte el recuerdo y dinos, ¿qué película legendaria deberíamos convertir en cuento la próxima vez? Porque los